Hola y bienvenidos al Picalibro. El día de hoy les voy a comentar 4 reglas para desarrollar el pensamiento crítico. En un mundo de sobreinformación, cada vez que tú abres YouTube te llegarán 10.000 videos, cada uno con opiniones, muchas veces 5 o 6 opiniones por video diferentes. Es necesario desarrollar la habilidad de procesar la información y lograr separar la información buena de la información mala. ¿Y cómo se hace esto? A través del pensamiento crítico. En forma general, el pensamiento crítico es entonces lograr abstraer la esencia de las ideas, contrastarlas y adaptarlas a lo que tú crees, o lo que es igual. Es analizar toda esta información y poder convencerte sin necesidad de seguir la ola informativa de la validez o de la falsedad de esta opinión o de esta información. Ortega y Gasset nos dejó 4 reglas cuando él hizo un discurso en 1928, es decir, hace más de 90 años ya, o 90 años exactamente hoy, en donde le aconsejaba, se llamaba a los niños españoles, le aconsejaba a los niños españoles desarrollar la habilidad de diferenciar o de distinguir entre el bueno en contenido, en verdad, a lo verdadero de lo falso, aunque nos parezca que este sea más adecuado. Por eso voy a colocar brevemente exactamente la regla que nos dejó José Ortega y Gasset y luego le doy la explicación. Y además se lo recomiendo que lo apliquen a todos, a toda la información que reciben. Si ven un video de YouTube, aplíquenlo, incluyendo los míos. Vamos entonces. Primera regla. Para los niños españoles, extracto final. Primero, no hagáis nunca caso de lo que la gente opina. La gente es toda una muchedumbre que os rodea. En vuestra casa, en la escuela, en la universidad, en las tertulias de amigos, en el parlamento, en el círculo, en los periódicos. Fijaos y advertiréis que esta gente no sabe nunca por qué dice lo que dice. No prueba sus opiniones, juzga por pasión, no por razón. En la primera, lo creo que más relevante son 2 cosas. Lo primero que José Ortega y Gasset nos recomienda es tener un filtro pensando que todas son emociones o creencias. Porque la idea debe ser racional. Entonces, lo primero que hay que hacer es racionalizar una idea. Y para racionalizar una idea hay 2 formas. Realmente hay que hacer las 2. Una es la consecuencia de la misma. Es decir, agarrar la idea y llevar la idea a la consecuencia. Les doy un ejemplo. Si yo dijera, YouTube no sirve para nada, ¿cuál es la consecuencia de mi idea? ¿Cuál es la consecuencia de mi opinión? Digo, para entender la validez de la misma, si es cierta o es falsa. Si yo digo, YouTube no sirve para nada, la consecuencia de eso es deja de ver YouTube. Si usted es un poco más maloso todavía, es decir, malvado y tiene un poco más de astucia, dirá, pero eso quiere decir entonces que usted mismo no tiene valor, porque usted forma parte de YouTube. Entonces, como ustedes ven, la consecuencia de mi propia reflexión o idea no es sostenible o al resultado que conlleva es errado o negativo. Y la segunda es la parte previa a mi idea, es decir, ¿qué sostiene mi idea? Cuando yo digo, YouTube no sirve para nada, obviamente tú tendrás que buscar qué sostiene mi idea, si no te explico cuál es mi idea. Ejemplo, si he dicho que en YouTube se premia más el sentido común y la información fútil, es decir, la información inútil sobre la útil, entonces tú dirás, bueno, una de las primeras cosas que se está refiriendo es que los sistemas de búsqueda de YouTube premian un tipo de discurso más fácil que otro. Elemento número 1. Elemento número 2. Él posiblemente está tratando de que vayamos a leer. Entonces me está diciendo, no utilices el medio audiovisual, sino el medio escrito. Yo no estoy diciendo los motivos. Tú tienes que sacar esos motivos. Ahora, si yo te los digo, pues mucho mejor. Es más fácil entender de dónde viene mi idea. Si tú ves que lo que yo estoy diciendo depende más de mi propio criterio, ejemplo, ¿por qué no sirve? Y entonces no explico por qué. Tú dirás, es una actitud es una actitud emotiva, emocional. Pero si yo te digo, mira, no sirve porque ustedes ven las tendencias y lo que hace YouTube es encerrarte en una burbuja de información según tus búsquedas más recientes y según tus intereses. Y no según la relevancia del contenido real para un tema. En ese caso le estaría dando un elemento racional. O yo le diría estadísticamente, bla, bla, bla. Todo esto son elementos racionales. Entonces, si tú logras determinar hacia dónde va mi idea, es decir, la proyección de la conclusión de mi idea, y no estás de acuerdo con ella, no sigas mi idea.
Y si tú no puedes ver de dónde viene el sustento de mi idea, es decir, en qué se basa para poder entender que es racional y no emocional, entonces tampoco la sigas. Pero lo mismo pasa si vas a hacer un comentario. Si vas a hacer un comentario y me dices, uy, usted está equivocado, pues tienes dos opciones. Fíjate, tienes que escribirme por qué. Digo, si es que quieres demostrar que es una idea y no una mera opinión que viene de las vísceras. Y como yo espero que la gente desarrolle el pensamiento crítico, acostúmbrense a escribir y a hablar justificando racionalmente su propuesta. La segunda, de Ortega y Gasset, aquí va. Segundo, consecuencia de lo anterior, no os dejéis jamás contagiar por la opinión ajena. Procurad convenceros, huid de contagios. El alma que piensa, siente y quiere por contagio es un alma vil, sin vigor propio. En 1928 ya Ortega y Gasset nos hablaba de que la comunicación y de que las ideas se podían viralizar. Entonces lo primero que te dice, mira, cuando tú ves viralizado una opinión, sostente allí y evita contagiarte. Y para evitar contagiarte, lo primero que hay que hacer es ir a la regla número 1. O lo que es igual, porque esté de moda en este momento, porque todo el mundo esté hablando de eso, porque todo el mundo pareciera estar de acuerdo, no significa que tú debas dar por supuesto que es así. Y esto debe entenderse porque si nos vamos a en esa opinión, es decir, si viralizamos ese elemento, que es una forma emocional de transmitir información, si viralizamos una idea y nos hacemos partícipe, estamos siendo simplemente una tabla en un mar y las olas nos llevan de un lado a otro. Es decir, el meme 1, por decir un ejemplo de información viral, me lleva a esta opinión. Y ahora viene otra ola y ¡guau! Me voy para otra. Y luego viene otra ola y ¡guau! Me voy para otra. Conclusión. Seré una persona o un cascarón vacío porque no tendré contenido propio. Tendré el contenido de los demás y eso es malo. Es importante leer y escuchar a los demás. Pero es también importante, y eso es lo que hace el pensamiento crítico, que tú de todas las opiniones puedas sacar tus propias conclusiones. No te contagies. No utilices el cerebro para guardar información de otros si no la procesas. Esto es pensamiento crítico. Vamos a la regla número 3. Tercero, decir de un hombre que tiene verdadero valor moral o intelectual es una misma cosa con decir que en su modo de sentir o de pensar se ha elevado sobre el sentir y el pensar vulgares. Pero esto es más difícil de comprender y además lo que dice y hace choca con lo habitual. De antemano, pues sabemos que lo más valioso tendrá que parecernos al primer momento extraño, difícil, insólito y hasta enojoso. La regla 3 es una de las que más me gusta. Para poder desarrollar un pensamiento crítico tienes que tener apertura de mente. O lo que es igual, tienes que escuchar incluso a aquellos que te incomodan, que te molestan, con los que no estás siempre de acuerdo. Porque eso te da otra visión del mundo. Y tienes que entender que esa opinión también tiene sustento, salvo que sea obviamente emocional, en ese caso no hay nada que hacer. Pero si estás muy cómodo viendo videos de YouTube y todos van hacia la misma orientación para desarrollar pensamiento crítico, lo primero que tienes que hacer es ir a alguien que piensa diferente a ti, a alguien cuya opinión te incomode y escucharlo. Cuando tú desprecias o menosprecias a alguien simplemente porque tiene una opinión razonada diferente a la tuya, te estás simplemente negando tú mismo a obtener una información que te podría ayudar a comprender un poco mejor o diferente el mundo que tienes. Por eso, es importante abrirse a otras opiniones, aunque sean incómodas y molestas. Pero además hay que entender que hay otras opiniones aparte de la tuya. Tu mente y tu círculo social que se ve en redes sociales y que a lo mejor forma una burbuja en la que tú no te das cuenta y crees que el mundo es así. Mira, te va a dar muchos golpes en la vida. Y el concepto es, si tú te haces una burbuja y crees, por ejemplo, en Facebook, toda la gente está apoyando algo en Facebook y tú crees que eso es lo correcto y no escuchas a otra persona, te estás convirtiendo muy pronto en una persona de una sola idea, de una sola vía. Y te recomiendo que dejes abiertas 4 o 5 vías, a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás. Es decir, escucha otras opiniones, aunque te parezcan extrañas, enojosas o complicadas, y haz el esfuerzo de entenderlas. Eso te ayudará a desarrollar el pensamiento crítico. Y por supuesto, la cuarta es una de las más evidentes y deviene de la segunda. Cuarto, en toda lucha de ideas o de sentimientos, cuando veáis que de una parte combaten muchos
y de la otra pocos, sospechad que la razón está en estos últimos. Noblemente prestad vuestro auxilio a los que son menos contra los que son más. Los contenidos virales normalmente, si lo que apoya a la mayoría, normalmente, por no decir siempre, representan más una opinión simplificada y errada de la realidad. Cuando hay dos personas, incluso me han escrito, incluso algunos comentarios me han dicho, mira, ¿por qué criticas un video si tiene tantas me gustas? Bueno, pero es que la cantidad de gente que apoye algo o que diga que le parece adecuado algo no implica absolutamente nada con respecto a lo que es verdadero y lo que es falso. Nada. Si yo tengo 25,000 me gustas y 10 me gustas, no significa que los que tengan 10 no me gustas están más cerca de la verdad. Espero que los que coloquen no me gusta me digan por qué. De esa manera podemos, no solamente el que hace el video, sino el que lee el comentario, ampliar su visión del mundo. Y podría de repente hasta estar de acuerdo con el comentario no me gusta y decir, sabes que tienes razón. Ortega y Gasset, por supuesto, es un maniqueísmo un poquito también muy simplista, porque a veces la minoría puede estar equivocada. Pero lo que está diciendo es que si la mayoría consigue o comparte contigo, te has convertido en lo normal, en la norma. Y que normalmente la verdad está en la excepción. Si no me lo creen, vean los desarrollos científicos. Cuando hay una revolución científica, normalmente empieza siendo minoría. Y luego se va convirtiendo en mayoría. Igual, el hecho que sea mayoría, como siempre he dicho, no implica que sea lo adecuado o lo verdadero. Tengo pendiente un video sobre lo que es la democracia y por qué muchos filósofos y muchos pensadores están en contra del concepto de la democracia. Yo estoy en contra del sistema de la democracia básica, o sea, griega. Esa ya realmente no se aplica en casi ningún lado, pero les debo ese video. No quiero cerrar este ciclo, estas 4 reglas para desarrollar el pensamiento crítico, sin hacer una referencia final al discurso que dio Ortega y Gasset. Y dice el final lo siguiente. Porque los españoles que ahora forman nuestra sociedad no saben distinguir entre hombres y acaso de buena fe cree que son inteligentes los que son más necios, que son buenos los que son más farsantes. Ya sabéis que hay enfermos de la visión los cuales ven grises los objetos azules. Una cosa parecida no acontece hoy a los españoles. Padecemos una perversión del juicio sobre personas. Se juzga inteligentes a esos vanos charlatanes que llaman políticos. Se cree que es un buen poeta, un buen novelista o un buen profesor, el que más lugares comunes dice, el que mejor halaga al público, repitiendo las tonterías que éste pensaba 20 años hace. Y en tanto, los mejores, los que verdaderamente valen, son poco conocidos, nadie les hace caso o tal vez se le combate en todas formas. Bueno, es todo por hoy. Recuerda, YouTube te va a dejar por aquí unos videos. Si te gusta, apoya el canal, dale me gusta, compártelo. Y mejor, opina, razona, hazme algún comentario, razonamientos. Sobre todo si estás en contra o si crees que se puede mejorar el video o se puede mejorar el diálogo que te estoy dando. Bueno, es todo por hoy. Nos vemos en una oportunidad. Hasta luego.